La clave del perdón. ¿Quién nunca se sintió culpable de haber hecho algo vergonzoso o reprobable? La culpa es una deuda que nos atribuimos a nosotros mismos y que no podemos pagar. Es un castigo que nuestra conciencia nos impone a partir de una referencia moral o del sentimiento de pérdida por un acto cometido, aunque otra persona no haya sentido un daño real. O sea, es una transgresión de nuestras propias reglas y valores. La culpa no es necesariamente mala, porque puede ser un poderoso mecanismo de autorreflexión para la adopción de actitudes posteriores, ya sea para cambiar la forma de actuar, reparar un error o para compensar a alguien. De esta forma, el problema no es la culpa en sí, sino el sentimiento de culpa, como un estado crónico que nos paraliza y destruye en vez de promover el cambio. Si actuamos de manera equivocada o perjudicamos a alguien, es natural que nos sintamos culpables. Cuando ese sentimiento natural se transforma en una disfunción emocional crónica, que llamamos sentimiento de culpa, nos hace girar en espiral indefinidamente sobre un centro de negatividad y produce efectos nocivos sobre nuestra salud emocional. Este mecanismo nos aprisiona e impide que aceptemos pensamientos positivos sobre nosotros, al crear un círculo vicioso de autodesprecio, autodestrucción y más culpa. La culpa alimenta la vergüenza, la baja autoestima y la sensación de vulnerabilidad, que son incapacitantes y le impiden al individuo seguir adelante con su vida. Las personas pueden pasar años e incluso décadas aprisionadas en este círculo. Una de las manifestaciones emocionales de alguien aprisionado por el sentimiento de culpa es la actitud amarga frente a la vida. Las personas que se vuelven tóxicas, extremadamente exigentes y críticas, destilan sobre quienes los rodean el veneno amargo de una vida frustrada y aprisionada por el sentimiento de culpa. Nada está bien o es suficientemente bueno, y todo es motivo de reclamo o críticas. Son personas emocionalmente enfermas y que necesitan ayuda. La infancia puede ser un gran semillero para el sentimiento de culpa. Una educación severa, marcada por la crítica y la impaciencia, que desprecia la autoestima del niño y no le ofrece oportunidades de reflexión y crecimiento, podrá desarrollar un adulto fuertemente susceptible a la culpa. El precio de las desgracias. Las desgracias forman parte de la vida. Son eventos súbitos, fuera de nuestro control, con un desenlace fatal, a los cuales todos estamos expuestos. Son extremadamente traumáticas. En general tienen consecuencias para el resto de la vida y nos quitan algo muy valioso de manera permanente. Puede ser la muerte de un ser querido, una mutilación incapacitante o una grave pérdida material como consecuencia de accidentes que pueden o no estar relacionados con la responsabilidad objetiva de alguien. Por ejemplo, haber conducido a alta velocidad o con sueño, un cinturón de seguridad no abrochado, una pérdida de gas, un cambio de recorrido, una broma peligrosa, un evento climático o el ataque de algún animal. En fin, todos con el mismo desenlace.
una desgracia irreversible. No es fácil lidiar con una pérdida súbita e irreparable. Es demasiado estremecedor y como seres humanos tenemos una dificultad enorme para lidiar con hechos traumáticos sin sentirnos culpables. La culpa es una forma de expiación, de purgación, o sea, de desintoxicación del sufrimiento. Culpar a alguien forma parte del proceso de lidiar con el dolor. Y es justamente por eso que cuando estamos involucrados en una desgracia, podemos caer en la trampa de culparnos y entrar en un círculo interminable de dolor. La esclavitud del pasado por aquello de lo que no logramos libertarnos es una prisión eterna. Vivir en el campo de las hipótesis, pensando el resto de la vida en cómo habría sido diferente si hubiéramos actuado de otra forma, crea una prisión sin muros, aunque ineludible. Cuanto más nos movemos en esa arena movediza, más nos hundimos. Es un estado irreversible, pues el sentimiento de culpa aprisiona y corroe lentamente. Por eso es necesario comprender que aunque sean cruelmente dolorosas, hay que superar las desgracias. El sentimiento de culpa tiene que expurgarse para que la vida siga adelante. Por más dolorosa que sean las pérdidas, y siempre lo son, estas forman parte de la vida. El dolor con el tiempo pierde el carácter agudo y punzante, cambia de forma y se vuelve una incomodidad menor, aunque sea permanente. Las heridas abiertas se transforman en cicatrices, los recuerdos incomodan pero ya no lastiman como antes. Hay que seguir adelante, aun cuando nos falte algo muy valioso. Poco a poco, cuando nos libramos del sentimiento de culpa, percibimos que aún hay vida a nuestro alrededor y que otros también necesitan nuestro afecto, compañía y atención. No es fácil tener este tipo de actitud, pero es necesaria. Lo más importante es que entendamos que pagar las desgracias con nuestra propia culpa durante el resto de nuestra vida es un precio demasiado alto. El dolor de la pérdida ya es suficiente. Enfermedad por la falta de perdón. La incapacidad de tener autocompasión es la génesis del sentimiento de culpa. No logramos perdonarnos. Es como si fuéramos el juez implacable de un reo de muerte. Simplemente no se logra aceptar el hecho de que hubo un error y que los errores tienen consecuencias, lo que es parte de la vida humana. El único que no comete errores es el que no hace nada. Perdonar es una de las actitudes humanas más liberadoras. Perdonar es conceder la libertad de la culpa a los demás y a nosotros mismos. Perdonar no tiene que ver con justicia o merecimiento, sino con misericordia. Cuando perdonamos, estamos ofreciendo algo que el otro no merece. Si lo mereciera, no sería perdón, sino justicia. El perdón representa nuestra capacidad de renunciar a un acto de justicia, esto es, dar el castigo merecido. Perdonar a los demás es la grandeza de la empatía. Perdonarse a uno mismo
Es la capacidad plena de autocompasión y el más alto grado de resiliencia emocional. El problema de la falta de autocompasión viene de la cultura del sufrimiento. De alguna forma, muchos de nosotros asimilamos la idea de que hay que sufrir para ser una persona mejor. Es como si el sufrimiento fuera un precio que se paga para evolucionar moral o espiritualmente. En virtud de la creencia de que el sufrimiento hace bien, muchos alimentan el sentimiento de culpa inconscientemente como una forma de volverse personas mejores, aceptando el sufrimiento emocional autopunitivo. El ciclo opresivo de la culpa es el enojo con uno mismo, la sensación de rechazo, la dependencia de la opinión de los demás, una dificultad para decir que no, una dificultad para expresar sentimientos, con baja autoestima y con necesidad de agradar a los demás. Violación de una norma. La culpa también puede provenir de la violación de una norma social, ética o religiosa. Todos determinan sus convicciones, las cuales forman su base moral. Cuando las acciones, intencionales o no, violan esas normas y destruyen esas bases, hay un sentimiento de responsabilidad por un fracaso social, ético o religioso. La culpa alcanza proporciones especialmente perjudiciales en personas con problemas de adicciones. Las adicciones son hábitos que no logramos interrumpir aún sabiendo sus maleficios. Son actitudes recurrentes que nos perjudican, pero que resurgen reiteradamente en la vida. En estas personas, el mecanismo de culpa se vuelve un factor de dificultad para superar la adicción, pues con cada recaída, la sensación de fracaso e impotencia deja la mente aún más susceptible para un nuevo episodio. La culpa destruye la autoestima y la fuerza de voluntad, y la persona se entrega cada vez más a la adicción como una forma de fuga. De esta manera, el sentimiento de culpa puede pasar a ejercer un doble efecto negativo. Además del sufrimiento en sí, causa una debilitación emocional que predispone a nuevos errores. Las consecuencias. La culpa lleva a la procrastinación, a la depresión y a la parálisis funcional, el miedo. La procrastinación es la postergación de tareas, es la incapacidad crónica de concluir lo que debe hacerse. El procrastinador no logra mantener el foco y concluir las actividades dentro del plazo esperado, porque siempre pospone lo que debe hacerse. Esto sucede por varios mecanismos diferentes, pero cuando está relacionado con el sentimiento de culpa, tiene que ver con la sensación de impotencia y baja autoestima. El trauma causado por un error en el pasado lleva a la persona a evitar la posibilidad de equivocarse en otras cosas, y por eso puede generar un comportamiento procrastinador. La depresión es la incapacidad de alegrarse e interactuar con otros. Puede manifestarse tanto por la tristeza incapacitante como por la falta de interés por la vida, por las cosas o por las personas. Es un sentimiento de total desesperanza que reseca la naturaleza humana y le quita el sabor a la vida.
La culpa comparte algunos síntomas con la depresión: pensamientos de autodesprecio, desesperanza y falta de perspectiva hacia el futuro. Por eso, en personas predispuestas a ello, puede funcionar como un poderoso detonante para desarrollar una depresión. La parálisis funcional se trata de la incapacidad de proseguir con proyectos personales por causa del miedo a equivocarse. La persona desiste de intentar por el miedo a la frustración. No quiere correr el riesgo de sufrir de nuevo con el peso de la culpa. El sentimiento de culpa destruye toda emoción relacionada con el desarrollo personal, pues siempre rebaja a la persona como una fracasada. Manifestaciones de la culpa pueden ser remordimiento, insomnio, actividades autodestructivas, ansiedad, sentimiento de inferioridad, terror nocturno, comportamientos compulsivos, angustia, manifestaciones dermatológicas, pesadillas, pensamientos turbulentos, autosabotaje, caída del cabello, alteraciones del apetito, cansancio inexplicable, mal humor. Superar la culpa. Para superar la culpa será necesario seguir determinados pasos y estar dispuestos a enfrentar el dolor de la superación. Esto asusta, porque la culpa nos incapacita, produciendo el miedo a equivocarse y sufrir de nuevo. Sin embargo, necesitamos seguir la estrategia de la escalera, mirar de un escalón por vez y no todo el camino. Así es posible subir de a poco y salir del fondo hasta donde se necesita llegar. Veamos los siguientes pasos. Primero, comprende la culpa. Existen dos tipos de culpa. Uno, la culpa productiva, que nos lleva a la reflexión y al cambio. Y dos, la culpa improductiva, que nos paraliza, nos desprecia y nos empuja hacia abajo. El primer paso es identificar qué tipo de culpa nos está afectando. La culpa que nos hace reflexionar sobre nuestros errores y nos motiva a cambiar es buena. Reconocer los errores propios y aprender de ellos forma parte de nuestro desarrollo personal y no hay nada de malo en ello. Es posible encarar la culpa como una oportunidad de aprender. Sentirnos mal por un error es un sentimiento constructivo que nos impulsa a promover cambios buenos. Por otro lado, la culpa que desprecia y paraliza es extremadamente perjudicial. La dolorosa y prolongada reflexión sobre nuestras fallas, con el solo foco en los errores y en cómo las consecuencias fueron dañinas, no promueve el desarrollo personal. Al contrario, hace que nos hundamos más y más. La culpa improductiva es paralizante y se la debe superar. Esclarece la naturaleza de la culpa identificando sus motivos y evaluando tus propias acciones. No podemos cambiar lo que no entendemos. De ser necesario, escribe o conversa con alguien sobre ello. Luego, saca todo lo que tienes dentro. Llora todas las veces que sea necesario. No huyas del dolor. Déjalo fluir, pues el dolor necesita seguir un camino para dejarnos. Cuanto más intentamos reprimirlo, más nos lastimará. Segundo, asume la culpa y las consecuencias. No niegues la culpa, ni luches contra los hechos y la realidad.
Si de hecho hubo un error, entonces no huyas de él. Entiende que todos cometen errores y que las actitudes tienen consecuencias. Lo que pasó no tiene vuelta atrás. No se puede cambiar el pasado. Es posible vivir un nuevo futuro a partir del presente. Comprende que tomamos malas decisiones en algunos momentos de la vida y que inevitablemente seremos visitados por las consecuencias. Si hubo pérdidas irreparables, no hay otro camino. Tendremos que convivir con ellas durante el resto de la vida. Aunque sea doloroso al principio, es liberador hablarse a uno mismo sobre ello. Acepta quién eres y reconoce tus limitaciones. Si tomaste algunas decisiones equivocadas a lo largo de tu historia, ahora estas son una oportunidad para aprender. Acepta que esto no es una garantía de que no te volverás a equivocar, porque no existe vida sin errores. Escribe claramente en un papel las consecuencias de tus errores. Léetelas a ti mismo y después tíralo a la basura. No sirve de nada quedarse rumiando. Es hora de aceptar, superar y seguir adelante. Es hora de tomar la decisión de hacer algo diferente. Abandona y repudia cualquier pensamiento hipotético de cómo habría sido diferente si no hubiera sucedido el hecho, puesto que esto no se puede cambiar. Tercero, practica la reparación. Esta es la parte más difícil, ya que no siempre es posible reparar todos los daños ni recuperar las pérdidas, aunque siempre exista la posibilidad de reparar alguna cosa. Perdónate a ti mismo, sé tolerante contigo y con los demás. Entiende que nadie en esta vida es perfecto, incluyéndote a ti. Haz las paces con alguien que lastimaste. Pide disculpas. Repara los daños en caso de que sea posible. Haz tu parte, aunque la otra persona no quiera. Arregla lo que rompiste. Retráctate de las palabras injustas. Recuerda que nunca es tarde para recomenzar. No lo dejes para mañana. Empieza hoy. Cuarto, evalúa las actitudes y cambia lo que sea necesario. La autoevaluación es un poderoso instrumento de cambio. Mírate a ti mismo, reflexiona y adopta las actitudes necesarias. Los siguientes pasos te ayudarán en este proceso. Usa la culpa para aprender. Haz las cosas de forma diferente y mejor. Corrige tu postura en lo que fallaste. Entiende que no tienes la culpa de los errores de los demás. Quinto, cambia la culpa por la responsabilidad. Usa una estrategia constructiva con tus emociones. Cambia la culpa por la responsabilidad. La culpa paraliza, pero la responsabilidad moviliza. Mientras que la culpa nos deja estáticos, la responsabilidad nos impulsa a la acción. La responsabilidad nos impulsa a la acción. Cuando somos responsables por algo, tratamos de hacer lo que se necesita. Hacerse responsable significa más que tan solo aceptar lo que sucedió. Hay que tener conciencia del pasado, pero no quedarse presos en él. Mientras que la culpa queda presa con lo que ocurrió, oscureciendo la visión sin perspectiva de futuro,
la responsabilidad está conectada al presente y ve las posibilidades que se pueden aprovechar. La culpa aprisiona, la responsabilidad libera. En vez de alimentar la idea de que tengo la culpa, cambia el pensamiento a soy responsable por mis actos. Actuar con responsabilidad es un desafío porque significa abandonar una postura de victimismo para adoptar una posición de autonomía y plena conciencia sobre tu accionar. En vez de vivir dependiendo de la opinión ajena, actúa con responsabilidad y mírate a ti mismo y a tus valores. Sexto, practica la generosidad. Nunca pierdas una oportunidad de ser generoso. Haz siempre más de lo que las personas esperan. Sorpréndelas. Ejercita la capacidad de darles a los demás más de lo que se merecen, pues esa es la esencia del perdón. Cuanto más generosos, caritativos y benevolentes seamos en nuestra vida, más preparados emocionalmente estaremos para perdonar incluso a nosotros mismos. Recibe a las personas con una sonrisa, ábreles la puerta, déjalas entrar primero al ascensor, cede el lugar al estacionar, sé siempre gentil. Da y ayuda a quien lo necesita. Participa de un proyecto de caridad y utiliza parte de tu tiempo y de tus recursos en favor de alguien. Cuando practicamos la generosidad, abrimos una puerta en el corazón y por esa puerta saldrá la culpa. El perdón es el antídoto de la culpa y la fuente del perdón está en la generosidad. Séptimo, desarrolla tu vida espiritual. Cada uno de nosotros posee necesidades espirituales internas y profundas que de alguna forma como seres humanos descuidamos, relegándolas a un segundo plano. Ponerse en comunión con Dios y demostrar reverencia al poder divino nos proporcionan calma y tranquilidad en el alma. Esas experiencias disminuyen el ritmo de la mente, tranquilizan el corazón y resultan en serenidad. Una vivencia espiritual genuina impacta positivamente en la salud y aumenta la resiliencia. El sentido de pertenencia a una comunidad religiosa también ofrece fortaleza y paz interior. Octavo, busca ayuda profesional. Ir al psicólogo puede ser altamente beneficioso, como un significativo soporte en la reconstrucción de las conexiones emocionales debilitadas. Un psicólogo puede proporcionar orientación sobre las opciones terapéuticas más adecuadas, construyendo así un apoyo valioso para promover cambios. Además, el asumir una perspectiva externa del problema puede ayudar a identificar los detonantes de la culpa y presentar alternativas para lidiar con ellos. La clave del cambio. Los salmos son poesías líricas que destacan las ideas de sus autores en expresiones paralelas, de contrastes o ampliatorias. También hay salmos llamados penitenciales, donde el autor reconoce su culpa y pide perdón. Uno de estos es el Salmo 51. Allí David, autor de unos 73 salmos,
está atormentado por la carga de su culpa. Sin dudarlo, busca el perdón y la restauración de Dios. El contraste es muy evidente. La santidad y la misericordia de Dios difieren de la pecaminosidad y la culpa de David. Lo mejor de Dios y lo peor del hombre se contraponen. Al comentar este pasaje bíblico, Archibald Simpson afirmó lo siguiente: los hombres están muy aterrorizados por la multitud de sus pecados, pero aquí hay un consuelo. Nuestro Dios tiene multitud de piedades. Si nuestros pecados son en número como los cabellos de nuestra cabeza, las piedades de Dios son como las estrellas del cielo. David sabía que podía encontrar paz, perdón y liberación de su culpa aferrado a los méritos del Señor. Sabía que Dios puede perdonar el peor de los pecados, pero no puede dispensar la mejor de las excusas. Esta gran oración fue escrita en momentos de caos y desesperación en la vida de David. Te invito a buscar una Biblia y leer sus palabras. David cargaba sobre su conciencia la culpa de sus graves pecados cometidos. Reconocer nuestros errores, confesarlos a Dios, sentir dolor por el pecado, arrepentirse, restituir al ofendido hasta donde sea posible y abandonar esas acciones son parte indispensable de la cura y la restauración. La culpa nos encierra, nos agobia, nos separa de Dios y de las personas. El pecado nos aísla y nos aleja de Dios, y la culpa lo hace aún más. David estaba sinceramente dolido por sus malos actos, que habían quebrado su relación con Dios. Así experimenta un arrepentimiento sincero, profundo y completo. Clama a Dios no por justicia, sino por misericordia. Suplica: Dios, ten compasión de mí. Y hace una gran petición: crea en mí un corazón limpio. Solo Dios tiene capacidad de crear. El que originó la vida es el mismo que la mantiene y la restaura. Solo Dios puede guiarnos y conducirnos en los pasos adecuados. El que es infinito en sabiduría conoce mejor nuestros caminos y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Solo en Dios podemos experimentar paz y esperanza. El que es omnipotente puede perdonarnos y sanarnos completamente de la peor de las enfermedades, el pecado. La culpa es el resultado de quebrar relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Estar en paz con Dios nos permite buscar estar en paz con los demás y también con nosotros. El perdón de Dios no es a medias, no es perdón sin olvido, es perdón completo y definitivo. El perdón que Dios nos da nos habilita para perdonar a los demás. Es fruto y consecuencia. ¿Cómo no poder perdonar a quienes nos ofenden? La profundidad con que perdonamos establece la sinceridad de nuestra petición al Señor. En la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús nos mostró el camino. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Perdonar es el puente que nosotros mismos necesitamos atravesar
para alcanzar el perdón de Dios. El escritor José Martí publicó en versos sencillos un poema titulado Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Es fácil entregar una rosa blanca a aquel que vive dándonos rosas blancas. Lo difícil es darle una rosa blanca a aquel que vive llenándonos de ortigas. Lo primero puede ser una transacción, un intercambio comercial, un negocio. Lo segundo es una experiencia vital y transformadora. Solo la presencia de Dios en la vida lo hace posible. Es difícil caminar e imposible correr cargando a cuestas culpas no resueltas. Podemos resolver eso ahora mismo, arreglando nuestras cuentas con Dios y con los demás. La vida es muy corta como para vivir enemistados. Por lo tanto, busca el perdón y libérate de la culpa.